Mi esposo me engañó y perdió su carro sin seguro. Le quitó cobertura a escondidas y 5 días después lo chocaron. Cuando lo cuento en voz alta, hasta a mí me parece una locura. Me acordé de esta historia hace poco, viendo relatos ajenos de venganza pequeña y karma enorme, y pensé, yo también tengo una. No es la versión de mí de la que más orgullosa me siento, pero sí una de las más absurdas que he vivido. Yo me casé muy joven con un hombre al que hoy solo puedo describir como un niño grande. Lo conocí en un videojuego cuando yo tenía 20 y él casi 30, y como vivía en otro país, todo avanzó demasiado rápido. Yo investigué trámites, papeles y opciones para poder vivir juntos, y la salida más realista terminó siendo casarnos. Aunque fue apresurado, para mí el compromiso era de verdad. Yo venía de años muy oscuros, con problemas de salud mental todavía sin diagnosticar en ese momento, poquísima autoestima y una torpeza social que me hacía aferrarme a cualquier atención masculina como si fuera amor destinado. Las banderas rojas estuvieron desde el principio. En uno de mis viajes para verlo descubrí que la contraseña de su computadora era el nombre de otra mujer, y aún así seguí. Durante la relación tuvo varias aventuras emocionales por internet, mensajes, coqueteos, planes con supuestas amigas, y yo siempre encontraba una manera de justificarlo porque quería que mi matrimonio funcionara a toda costa. Para 2014 llevábamos poco más de 2 años casados y nos habíamos mudado a una ciudad grande. Los dos trabajábamos en empleos mal pagados, pero yo por fin estaba empezando a ordenar mi vida, volví a estudiar, me medicaron, me obsesioné con las finanzas personales y armé un plan para salir de deudas. Él, en cambio, seguía viviendo al mínimo esfuerzo, trabajando lo justo y pasando horas eternas en videojuegos. Como a mí se me daba bien organizar dinero, yo manejaba casi todo en la casa. Pagaba cuentas, revisaba seguros, actualizaba recibos, controlaba gastos y tenía todos los accesos. Todo estaba a nombre de ambos por el matrimonio, claro, pero la que realmente llevaba el volante administrativo era yo. En otoño de ese año descubrí que me estaba engañando de verdad, ya no solo con mensajes ambiguos. Ni siquiera estaba buscando pruebas, dejó su red social abierta en la computadora y empezaron a entrar notificaciones mientras él dormía. Leí conversaciones donde decía que me odiaba, que yo era horrible, que extrañaba el cuerpo de ella y que quería hasta tener un bebé con ella. Ahí también supe que habían estado en nuestra cama, la misma cama por la que yo había ahorrado tanto porque quería que por fin tuviéramos algo lindo. Lo confronté temblando, todavía con la esperanza ridícula de que me dijera que iba a arreglarlo. Pero me admitió todo enseguida y, cuando le pregunté qué se suponía que haríamos, me dijo que probablemente debíamos divorciarnos. Así, sin más. Lo peor es que no pudimos separarnos de inmediato porque compartíamos departamento y un solo carro, así que me tocó vivir el duelo mientras seguía viéndolo entrar y salir como si nada. En ese tiempo me enteré de detalles que hoy me dan una mezcla de risa y vergüenza ajena. La chica con la que andaba tenía 18 años, vivía con sus papás y ni carro tenía. Un día él, sonriendo como adolescente, me contó que había conocido al papá de ella, y yo me solté a reír, le pregunté si ese señor sabía que él tenía 31, que lavaba platos en un restaurante y que seguía casado. Obviamente no. Encima tuvo el descaro de pedirme ride para ir a verla. No todo fue civilizado. Había días en que yo no podía ni hablarle del coraje. En una de esas rachas me estuvo llamando y dejando mensajes sin parar, y como no le contesté, apareció en mi trabajo. Yo estaba furiosa, tratando de no armar una escena, mientras él me rogaba que habláramos. Le ordené que se fuera y, por suerte, se fue. Al día siguiente me llegó un correo de la aseguradora diciendo que nuestra póliza había sido actualizada y mostrando una prima nueva. Entré a revisar pensando que era un error y vi que había un segundo carro agregado. Llamé de inmediato y me explicaron que él había llamado para añadir un vehículo nuevo. Como era titular de la póliza, tenía derecho. Lo marqué llena de rabia y me dijo, muy tranquilo, que había intentado hablar conmigo antes porque se fue a comprar un carro y necesitaba asegurarlo. Le pregunté cómo demonios había conseguido préstamos y apenas ganaba para sostenerse. Me contestó que tenía codeudora. Su novia nueva. Y ni siquiera era la de 18, esa ya había pasado de moda. En ese momento sentí una mezcla muy fea de humillación y enojo, pero sobre todo una certeza, yo no iba a pagar ni un centavo extra por decisiones hechas a mis espaldas. Entonces hice algo mezquino, calculado y, sí, muy inmaduro.
Entré al portal del seguro y modifiqué únicamente la cobertura de su carro. Lo dejé dentro de la póliza porque, por un descuento de 2 vehículos, eso incluso me bajaba un poco el total, pero le quité colisión, daños, todo lo que pude quitarle legalmente desde la cuenta. Como mi correo seguía siendo el de contacto, él no recibió ninguna alerta directa. 5 días después, me llamó. Lo había chocado un conductor sin seguro y su carro quedó pérdida total. Un carro nuevo, con una deuda grande encima y una novia reciente atrapada como codeudora. Cuando colgué, primero me reí de lo absurdo de la ironía y luego me sentí terrible. Llorando, llamé a la aseguradora para intentar revertirlo, inventé que me había confundido con una cotización, rogué que lo cubrieran, pero no hubo forma. Él se enojó, claro, y con razón. Pero un par de semanas después me dijo algo que nunca esperé, que me perdonaba, porque según él se lo había ganado al engañarme. Eso no borró mi culpa, aunque sí me hizo ver que incluso él entendía el tamaño de la traición que me había hecho. Después vinieron más mentiras, más porquerías y finalmente el divorcio. Con los años salí de ese ciclo, hice muchísimo trabajo personal y dejé de convertirme en una versión amarga de mí misma cada vez que me herían. Años después, otra mujer me escribió, era la misma con la que él terminó casándose, preguntándome si durante nuestro matrimonio él también había sido infiel. Le conté la verdad y le dije que merecía algo mejor. No sé qué decidió al final, pero yo sí sé lo que decidí para mí, nunca volver a confundir sufrimiento con amor. Aún así, cada vez que recuerdo aquel carro sin cobertura, no puedo evitar pensar que pocas veces he visto un karma tan rápido. ¿Fui la mala por quitarle la cobertura del seguro aunque él me hubiera engañado primero? ¿Eso cuenta como venganza imperdonable o como consecuencia de haber metido un carro a escondidas en nuestra póliza? ¿Ustedes habrían hecho algo distinto viviendo con un esposo infiel que seguía usando mis finanzas como si nada? Respuesta 1. NTM. Te engañó, te humilló y además quiso subirte el seguro sin avisarte. Fue mezquino, sí, pero él abrió esa puerta. Respuesta 2. Todos apestan aquí. Él muchísimo más por infiel y manipulador, pero dejar un carro sin cobertura sabiendo el riesgo si fue cruzar una línea. Respuesta 3. Lo más impactante no es el karma del carro, es que te hizo creer tanto tiempo que debías aguantarlo. Qué bueno que saliste de ahí. Mi ex me engañó en apps y su mamá me llamó. Mi celular empezó a avisarme cada vez que mi pareja coqueteaba con alguien más. Él estaba sentado a mi lado, sonriéndome, y yo ya estaba planeando cómo salir de su vida sin decir una sola palabra. Estuve con mi ex 6 años, y aunque me da vergüenza admitirlo, esta no era la primera vez que lo descubría mintiéndome. La primera vez lloró, prometió cambiar, juró que había sido un error, y yo quise creer que el amor y el perdón podían arreglar algo que en realidad ya venía roto desde mucho antes. La señal más clara esta vez fue su obsesión repentina con mi teléfono. Si yo me levantaba por agua o iba al baño, él encontraba cualquier excusa para revisar mi pantalla, mis mensajes o mis notificaciones, como si estuviera desesperado por encontrarme haciendo algo malo. No le dije nada. Sonreí, seguí con mi rutina y fingí no notar su paranoia, pero empecé a observarlo con más cuidado. Un día llegué antes de lo normal y lo vi borrar aplicaciones a toda prisa. En su cara vi esa mezcla de susto y cálculo que solo aparece cuando alguien sabe perfectamente que está escondiendo algo. Esa noche decidí jugar el mismo juego, pero mejor. Descargué en mi celular todas las apps de citas que se me ocurrieron, intenté entrar con su número y, cuando llegó el código de verificación, usé su propio teléfono para verlo sin que se diera cuenta. En minutos estaba dentro de varias cuentas y lo que encontré fue un archivo completo de mentiras. No era una aventura aislada ni una conversación tonta buscando atención. Había mensajes viejos, encuentros durante el último año, fotos, planes, excusas repetidas y hasta citas concretadas mientras yo estaba de viaje por trabajo en otro país. También descubrí que les decía a varias mujeres que estaba soltero y a otras que teníamos una relación abierta. Empecé a documentarlo todo en silencio. Captura por captura, fecha por fecha, fui armando una carpeta con pruebas, mientras su doble vida seguía activa tan cerca de mí que a veces mi celular sonaba con un match nuevo de él cuando estábamos cenando juntos. Y él, con toda la calma del mundo, me decía que los mensajes que le llegaban eran de su mamá enferma.
Mientras reunía evidencia, también fui desarmando mi vida con él sin hacer ruido. Vendí algunas cosas, empaqué otras, busqué roomies, revisé departamentos, ahorré para el depósito y hasta fui separando lo necesario para dejar limpia mi parte de la casa cuando me fuera. Todo eso mientras lo veía actuar como si fuera el más inteligente de la habitación. En la intimidad empecé a poner distancia. Le decía que estaba cansada, saturada por el trabajo o con la cabeza en otra parte, y noté que se desconcertó cuando dejé de buscar su atención como antes. Durante años me había manipulado con silencios, desprecios y comentarios crueles, así que cuando vio que ya no reaccionaba, volvió a usar esas mismas tácticas para intentar bajarme la autoestima. Yo seguí impasible. Volví a hablar con amistades que había descuidado por sostener una relación que me consumía, y varias me dijeron lo que ya sabían desde hacía tiempo, que yo merecía salir de ahí. Él notó el cambio, notó que ya no giraba alrededor suyo y que mi rutina no dependía de su humor, y eso lo puso cada vez más incómodo. Cuando por fin firmé contrato para otro lugar, supe que no iba a darle una escena. Aproveché que se fue a una conferencia de trabajo, pedí 2 días libres, empaqué todo lo mío y desaparecí. Dejé la casa impecable, me llevé solo lo que me correspondía y, cuando ya estaba instalada en mi nuevo espacio, le mandé la carpeta completa de capturas sin agregar una sola explicación. Después lo bloqueé de todos lados. También les escribí a varias de las personas con las que hablaba en las apps para contarles que no estaba soltero ni en una relación abierta, sino engañándome desde hacía mucho tiempo. La mayoría se horrorizó, algunas me agradecieron y otras me dijeron que lo enfrentaron de inmediato por haberles mentido. 4 días después me llamó su mamá, alterada, pidiéndome que lo perdonara. Me dijo que él estaba diciendo que se sentía al borde, que no podía pagar la casa solo, que iba a perder todo, que mi salida lo había desestabilizado, que por mi culpa había perdido un vuelo y arruinado una presentación importante. Yo escuché en silencio y luego le envié las mismas capturas que a él. Le dije con toda la calma que pude que yo no le debía rescate, aviso ni negociación a un hombre que nunca me respetó. Que las consecuencias no se las estaba causando yo, sino sus propias decisiones. También le aclaré que si de verdad estaban preocupados por su estado emocional, necesitaba apoyo profesional y familiar, pero no usarme a mí como parche para evitar que enfrentara lo que hizo. Lo más inesperado vino después. Tiempo más tarde me reuní con su mamá y su papá, y al comparar fechas, historias y excusas, ellos mismos empezaron a ver cuánto les había mentido también a ellos. Descubrieron que ella nunca estuvo enferma como él decía, que dinero que le mandaban para supuestas consultas terminó gastado en citas, fiestas y excesos, y que ni siquiera lo habían despedido, solo estaba exagerando para dar lástima. Sus padres estaban devastados, pero también furiosos, y me pidieron perdón varias veces por cosas que ni siquiera eran su culpa. Me ofrecieron apoyo para mi nueva casa, que agradecí pero rechacé, porque lo que más necesitaba ya lo había conseguido, paz. Irme en silencio fue la primera vez en años que sentí que me elegía a mí, y aunque todavía me duele todo lo que permití, esa salida me devolvió una parte de mí que creí perdida. ¿Estuve mal por irme sin avisarle y dejarle solo las capturas como respuesta? ¿Hice bien en escribirles a las personas con las que me engañaba para contarles la verdad? ¿Fui demasiado fría con su mamá cuando intentó convencerme de volver con él? Respuesta 1. No, te fuiste de la forma más segura y más inteligente posible. La gente así convierte cualquier confrontación en teatro para hacerse víctima. Respuesta 2. Lo de usar a la mamá enferma como excusa para los mensajes es de un nivel de manipulación asqueroso. Bien por ti por documentar todo antes de salir. Respuesta 3. Avisarles a las otras personas fue correcto, ellas también estaban siendo engañadas. Si te gustaron esas historias, suscríbete.